La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y mire, nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica la mañana de hoy a Jorge Álvarez Fuentes, diplomático de carrera, embajador de México en retiro, con quien ya hace rato no platicábamos y hoy tenemos la fortuna de volver a contactarlo para platicar sobre este tema de el final del título 42 y el inicio del título 8 en Estados Unidos y todo lo que implica en materia de migración. Ya vemos las escenas de miles de inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos a la espera del fin de este título 42 para ingresar a los Estados Unidos. Jorge Álvarez Fuentes, te saludamos con muchísimo gusto, Manuel, Marcela y Arturo. Muy buenos días a todos, Manuel, Marcela, Arturo y a todo el auditorio. Encantado de estar con ustedes. Saludos, Jorge, muy buenos días, un gusto saludarte de nuevo. Jorge, ¿qué implica este fin del título 42, este cambio que hay en la política migratoria de los Estados Unidos? Sabemos que el título 42 era por el tema del COVID, pero bueno, vienen días intensos. Vienen días intensos. Mira, el cambio es importante ponerlo claro y en contexto. Las autoridades estadounidenses, consecuentes con la declaración del fin de la pandemia, anunciaron desde hace semanas que el título 42, que era esa medida administrativa mediante la cual podían llevar a cabo acciones en su política migratoria, consistentes sobre todo en poder llevar a cabo expulsiones sumarias en razón justamente para evitar los contagios, esa tendrá su fin hoy a las 23:59 el día de hoy. Uh-huh. Y se vuelve al título 8. El título 8 ya está en la ley migratoria estadounidense, que establece las reglas mediante las cuales los migrantes tienen que conducir, digamos, sus solicitudes. Pero aquí lo que es importante destacar es que se ha generalizado la idea de que al terminar el título 42, esa medida, al desaparecer, es una oportunidad para ingresar a los Estados Unidos, como si se suspendieran las expulsiones y las repatriaciones. Y ese no es el caso. Por eso estamos viendo que hay un número creciente de migrantes a lo largo de toda la frontera, en los 8 puntos de cruce establecidos, y entonces sí estamos frente a una situación muy complicada y que yo pondría el contrapunto, que es no es solo en la frontera norte de México, también en la frontera sur, el número de migrantes que ha llegado sobre todo al estado de Chiapas, tenemos el caso de Tapachula, se está incrementando, hay nuevamente el fenómeno de caravana, entonces vienen días muy complejos. Acaban de tener una conversación los presidentes Biden y López Obrador, pero yo creo que se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Sí, ahora, ¿qué implica para México? Porque, bueno, tal parece que de urgencia Biden le pide a López Obrador: échame la mano con esto, vamos a hacerlo juntos. López Obrador, por su lado, contesta que hay que hacerlo de forma ordenada y humana. Pero ¿qué implicación tiene? Es decir, vamos a ver que la gente que entra a los Estados Unidos, así como entra, si no le aceptan el trámite de asilo, o sea, para revisarlo, ¿va a ser enviada a México? Pues mira, yo creo que lo primero es que vamos a ver cuál es la capacidad de respuesta que tienen las autoridades estadounidenses. Ajá. Porque hasta ahorita lo que hemos visto es que no se han incrementado notablemente la capacidad de procesamiento. Porque ya con el título 8 significará que aquel que se presente y solicite asilo en los Estados Unidos tiene que ser sujeto a una entrevista. Eso genera también un trabajo, digamos, burocrático. Sí. Entonces, eso va a significar que para muchos de los migrantes va a ser una situación muy compleja, y efectivamente lo que los dos presidentes establecieron es que trabajaran juntos. Pero estamos viendo también de los dos lados de la frontera una enorme presión. Pensemos en El Paso. En El Paso los albergues están completamente saturados y del lado mexicano
tenemos a decenas de miles de gentes esperando o buscando cruzar la frontera. Luego, tenemos también presión en otros puntos de la frontera, sobre todo estoy pensando en el caso de Coahuila, en el caso de Piedras Negras y Eagle Pass. Sí. Entonces, hoy estamos viendo que las medidas pueden ser insuficientes porque el título octavo será más severo y más riguroso que el título 42, aunque también hay que decir que las autoridades americanas han introducido medidas para que los migrantes apliquen por las vías legales. Ahora, ¿Okay? Jorge, ¿se conocen los criterios que utilizan las autoridades estadounidenses para aceptar en trámite una solicitud de asilo y rechazarla? ¿Se conocen esos criterios o básicamente queda casi al criterio de quien hace la entrevista? Mira, se conocen solo en líneas generales esos criterios. Uh-huh. Lo que sí está claro es que las autoridades americanas quieren tener la certeza de que quien solicita asilo tiene razones fundadas, comprobables, de que está sujeto a persecución o que tiene una condición que, de acuerdo con las convenciones internacionales, lo haría sujeto de otorgársele el asilo. Uh-huh. Pero no tenemos mucha especificidad y, por el otro lado, lo que estamos viendo es que las autoridades americanas, en el caso también de algunos estados como Texas, han reforzado las medidas de vigilancia y de interposición, o sea, el despliegue de 1,500 miembros de la Guardia Nacional, como lo estamos viendo en el caso de Texas, el uso de helicópteros, de drones, de helicópteros, pues anuncia eso. Entonces, sí es una situación muy compleja, sobre todo también partiendo del principio que México en la práctica ha aceptado ser tercer país seguro. Uh-huh. Tenemos una aglomeración, una confluencia de cientos de migrantes en la frontera, que es una olla expresa a punto de reventar. Uh-huh. Sí, es una crisis humanitaria potencial, ¿no? Definitivamente. Potencial muy, muy importante, y esperemos que las autoridades en los dos casos puedan efectivamente sortear los primeros días a partir de este fin de semana y que le permita darle más certidumbre, porque por otro lado, pues también hay algunos anuncios uh-huh. de las autoridades americanas que son eso, anuncios, porque no hay una reforma migratoria. Claro. El Congreso estadounidense simple y llanamente no hay voluntad política en la polarización que hay en un uh-huh. año preelectoral como es este, pero el anuncio de que otorgarán 885,000 visas y permisos humanitarios y permisos de trabajo, cuando además se sabe que en los Estados Unidos hay plazas de trabajo que no se están cubriendo. Claro. Entonces, sí es importante que ojalá y se siente un precedente hacia adelante, que no veamos expulsiones masivas y sobre todo que no veamos en las próximas horas cientos o miles de migrantes tratando de irrumpir uh-huh. en las instalaciones de la frontera. Ahora, no queda clara la postura del presidente López Obrador frente a esta situación de la migración, porque por un lado maneja el discurso humanista de tenemos que ser humanos en el trato, etcétera. Sin embargo, luego vemos escenas en la frontera sur donde hay una acción a veces violenta frente a la entrada de los migrantes. También no queda claro si se van a quedar en México o quiénes se pueden quedar en México y a quiénes hay que regresar a Centroamérica. Pues es decir, no queda claro. ¿Qué es lo que ves tú de posible acción del gobierno mexicano frente al fin del título 42? Mira, yo creo que hay mucha confusión y mucha incertidumbre. Efectivamente, en el caso del gobierno del presidente López Obrador, por un lado, el discurso es uno, y en los hechos vemos que hay políticas de contención a través de la Guardia Nacional, hay políticas o por lo menos acciones de disuasión en sintonía con los estadounidenses.
Los estadounidenses lo que quisieran es disuadir al mayor número de solicitantes de asilo y tratar de contener hasta donde sea posible los flujos migratorios. Pero tú lo ves, por ejemplo, en la capacidad que tiene México para procesar. Vemos a decenas de miles, sobre todo en la frontera sur, solicitando permisos en los centros de atención provisional que tiene el Instituto Nacional de Migración, que son documentos que les permiten a los migrantes estar en México por 45 días y que, claro, están pensados, sobre todo por los migrantes, como el tiempo necesario para llegar a la frontera. Entonces sí hay una ambivalencia, o sea, mientras los Estados Unidos, sus autoridades hablan de vigilar, de disuadir, de procesar por la vía legal, nosotros seguimos manteniendo una posición en el discurso, en donde además también hay que reconocerlo, los dos sistemas migratorios, tanto el estadounidense como el sistema migratorio mexicano, están quebrados. Veamos los problemas que tienen también las autoridades migratorias. Lo acabamos de ver con el trágico acontecimiento en Ciudad Juárez, pero lo vemos también del otro lado de la frontera. Entonces, ¿cómo proteger a los migrantes? Cuando el presidente habla con razón de cuidar a los migrantes, cuando incentiva a decirles a los migrantes no se arriesguen, están los polleros, no ha habido un combate frontal a las bandas y a las estructuras que funcionan, y en un mundo hipercomunicado, pues la confusión y las falsas noticias y las apreciaciones circulan de una manera tremendamente veloz, y las autoridades de los dos países, como yo lo veo, están muy presionadas y muy rebasadas. Exactamente, Jorge. Oye, y en ese contexto, ¿qué les toca hacer a los gobiernos de los estados fronterizos de nuestro país? Porque, bueno, las autoridades estadounidenses pues han dicho que más o menos calculan que habría unos 150,000 migrantes esperando en albergues y campamentos de municipios fronterizos mexicanos, pues en espera de cruzar, y que esto pudiera incentivar pues este flujo masivo de migrantes. Acá en Coahuila pues se anunciaba un operativo con vigilancia aérea, con elementos también de la Guardia Nacional, elementos estatales, elementos de las policías, por ejemplo, de Acuña y de Piedras Negras. Sí. Pero ¿qué tendrían que hacer? ¿Cuál es el papel de las autoridades estatales en esto, Jorge, de los estados fronterizos? Yo creo que los estados fronterizos necesitan jugar un papel más activo. Ciertamente tienen que coordinarse con las autoridades federales, pero tienen que llevar a cabo una vinculación y una coordinación con las autoridades del estado fronterizo estadounidense, en este caso Coahuila con Texas. ¿Y en qué consiste? En establecer medidas de control o de previsión justamente en los puntos más difíciles. Algo se ha visto, por ejemplo, no en el caso de Coahuila, pero hemos visto con algún éxito el caso de Tijuana, o el caso de Nogales, o en el caso de Matamoros. Yo creo que es importante que los gobiernos, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Sonora, trabajen justamente en un intento de establecer mecanismos de coordinación y de comunicación mucho más importantes. Yo leía, por ejemplo, que afortunadamente ha habido reuniones de las autoridades de Piedras Negras y del gobierno del estado de Coahuila con las autoridades de Igual Paz, porque claro, los ayuntamientos tienen que ir más allá de declarar estados de emergencia o situaciones complicadas para justamente establecer cómo se va más allá de la vigilancia para un manejo ordenado. Acordémonos que el marco que se tiene es ese pacto global para una migración segura, ordenada y regular. Yo creo que las autoridades locales tienen que jugar un papel en el orden de la migración, en establecer vías que permitan mecanismos
de procedimiento y que le den certidumbre. De otra manera las cosas salen de control. Exacto, exactamente. Pues muy bien, Jorge, seguiremos platicando de este tema más adelante. Nos gustaría poderte volver a contactar sobre esto, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la frontera, si estás de acuerdo. Con muchísimo gusto, estaré muy atento a su invitación y felicidades por el programa. Contextos, me parece, ofrece una perspectiva para los radioescuchas que resulta por demás interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en retiro diplomático de carrera. Son las 9 de la mañana con 6 minutos 27 grados centígrados. Vamos a la pausa, Astorga. Contextos. El programa líder...